Buen día, mi nombre es Karen Ginette Lozano Beltrán, estudiante del Politécnico Gran Colombiano, y les voy a presentar el análisis de las formas de desigualdad en la educación inicial en los niños de Monterrey, Casanare. Bueno, para iniciar, es importante mencionar que la desigualdad no solamente sucede en Monterrey, Casanare, sino que está pasando a nivel nacional. Me quise enfatizar más que todo en Monterrey, Casanare, puesto que es el lugar en donde yo habito. ¿Listo? El objetivo general de esta investigación, de este análisis, es analizar las formas de desigualdad en la educación inicial de los niños y niñas del municipio de Monterrey, Casanare, con el fin de encontrar una respuesta a una mejor comprensión, no solamente para mí, quien soy el ente investigador, sino también de la comunidad, y empezar a generar respuestas sólidas para este tipo de problemáticas. Es importante mencionar que se parte desde el paradigma crítico social, el cual pues permite una autorreflexión, obviamente para la edificación de una mejor sociedad. ¿Listo? La problemática que se va a trabajar es la siguiente. Resulta que en Monterrey, Casanare, se evidencia una desigualdad, como lo mencioné anteriormente, no solamente para acceder a la educación, a la educación inicial, sino para permanecer, y también en la calidad del servicio que se brinda, el servicio educativo. Este es, el campo educativo es algo muy grande, como es de nuestro conocimiento. Sin embargo, las problemáticas son bastantes. Y en Monterrey, al ser un municipio pequeño del departamento del Casanare, también ha sido un foco en donde han llegado pues nuevos habitantes de otras ciudades, de otros países, como es el caso de los venezolanos. Entonces no contamos con, con una calidad adecuada para todos los niños que pertenecen a la educación inicial. Y aparte de eso es demasiado difícil, o sea, existe una desigualdad al momento de acceder y de mantenerse en la prestación del servicio. Todo esto pues me genera la siguiente pregunta, problema. ¿Por qué debemos analizar las formas de desigualdad en la educación inicial de niños y niñas del municipio de Monterrey, Casanare? Lo que me lleva a otras dos preguntas que ya son unas preguntas secundarias. ¿Cuáles son las formas de desigualdad que viven los niños y niñas del municipio de Monterrey y Casanare? ¿Qué impacto tienen estas formas de desigualdad en la educación de los niños y niñas del municipio de Monterrey y Casanare? No solamente es analizar las formas de desigualdad, o sea, a través de qué medios se presenta esa desigualdad, a través de qué contexto, sino también la desigualdad en la que viven estos niños, y también el impacto que tiene la desigualdad, no solamente en los niños, sino también en sus familias y en su contexto en general. Para ello, nosotros, bueno, el proyecto investigativo está basado en diferentes técnicas e instrumentos que confirman la veracidad de todo este análisis, y una de ellas, bueno, estas dos técnicas que se trabajan en el análisis hacen parte del enfoque cualitativo, quiere decir que se tienen en cuenta más las cualidades y no las cantidades. Una de las técnicas es la técnica de la observación, que como su nombre lo indica, usa la percepción como tal del investigador, en este caso yo, para recoger toda esta información a través de su propia experiencia, o sea, de lo que yo vivo. Yo empiezo a recoger la información que necesito para poder establecer el análisis de mi investigación. La segunda técnica que voy a aplicar en este análisis es la cartografía o las narrativas, que como su nombre lo indica, es describir el entorno en donde se visualiza la situación, lo que nosotros llamaríamos la lectura del contexto. Y esto es lo que me permite a mí reconocer de manera profunda todo el contexto en el que voy a desarrollar la investigación, realizando una participación directa. O sea, yo hago parte de esa lectura del contexto para poder comprender e interpretar todo lo que recojo por medio pues de la experiencia al momento de ir en búsqueda de respuestas para las preguntas anteriormente mencionadas. Después de tener en cuenta estas técnicas de investigación, vamos a hablar acerca de los instrumentos de la investigación. Tenemos el diario de campo,
que como su nombre lo indica, es un diario en donde voy a describir detalladamente todos los momentos evidenciados, no solamente de una sesión, sino de todas las sesiones que lleve a cabo la investigación, en donde voy a tener en cuenta, no solamente la experiencia, sino también voy a tener la posibilidad de realizar una autorreflexión de lo que vivo en el campo, en el aula, bueno, por medio de toda la experiencia. Y la encuesta, que es la que me permite como tal desarrollar o conocer la opinión de los individuos que yo voy a estudiar, en este caso las familias de los niños, conocer las opiniones de los niños, en qué estrato se encuentran, cuáles son sus condiciones socioeconómicas, las edades con las que están, el promedio de edades con las que voy a trabajar y demás. La metodología de investigación que usé en este análisis eh, fueron el enfoque cualitativo y el cuantitativo. Entonces tengo en cuenta cantidades, cuántos niños voy a estudiar y, como lo mencioné anteriormente, el contexto, sus estratos, sus edades, todas las cualidades que hacen parte de ellos. ¿Listo? Vamos a hablar del paradigma. Este paradigma se trabaja por medio directamente del paradigma hermenéutico interpretativo. Quiere decir que es algo que yo consolido a través del tiempo y lo voy interpretando a través de la experiencia. La investigación, finalmente, para concluir, la investigación se trabaja en 5 fases. Entonces, la primera fase, determiné cuál va a ser la comunidad que voy a estudiar. En la segunda fase, o en la segunda etapa, formulé lo que iba a ser la etapa inicial del proyecto, la introducción, la descripción general, describí exactamente cuál es la problemática que iba a abordar. En la tercera fase, o en la etapa 3, elegí las técnicas y los instrumentos, teniendo en cuenta pues la información que yo esperaba recoger, ¿cierto? Y establecí la observación, el diario de campo, la encuesta, pues como lo mencioné anteriormente, como herramientas para poder consolidar los datos, como técnicas e instrumentos para poder consolidar estos datos. En la etapa número 4 tenemos el proceso de observación y encuestas, que es cuando ya hago parte, empiezo a tener participación de la investigación y aplico la encuesta diseñada, que va a ser resuelta pues por los padres de los estudiantes, como lo mencioné anteriormente. Y finalmente, en esta etapa, en la última etapa, la etapa 5, la fase 5, es donde se elige el método y el paradigma, pues que van de acuerdo con la investigación. En este caso, pues, hablamos que era un método cualitativo y cuantitativo, y el paradigma hermenéutico interpretativo. De una u otra manera, les agradezco mucho la atención brindada. Feliz día.